Hola, mi nombre es José Ángel Arolivas con matrícula 1720-223 de la Universidad Autónoma de Occidente. Presento en mi materia de laboratorio de radio esta exposición en línea bajo la asesoría del profesor Javier Gil Santillán. La exposición se titula Lenguaje radiofónico. Mantener vivo el recuerdo. ¿Qué es el lenguaje radiofónico? Es un sistema semiótico que revela la gran complejidad que posee este lenguaje bajo elementos. El primer elemento presentado es la palabra. La palabra es un conjunto de formas sonoras y no sonoras, representadas por los sistemas expresivos de la palabra, tanto la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya significación viene determinada por el conjunto de los recursos técnicos expresivos de la reproducción sonora y factores que la caracterizan. Tiene funciones. La primera función es la comunicativa, que es la interacción entre el emisor y el receptor. La función estática es el sentido simbólico y connotativo de la gran importancia de la efectividad del lenguaje radiofónico. La palabra. Sus características es que no a la voz y no a la palabra. Esto es que se refiere al sonido que produce el aparato de fonación humano. Posee una riqueza de matices impresionantes. La palabra es el instrumento de comunicación entre los hombres. Por excelencia, permite transmitir sensaciones, sentimientos, ideas, con las grandes cualidades de cada locutor. La palabra es un significado tremendo. La palabra tiene cambios, depende cómo hablamos, es la intensidad de la palabra, alto o bajo, un tono grave, medio o agudo. Cada locutor tendrá distinta palabra y también de las artes que se verán después en esta exposición. El timbre tiene que ser cálido o frío, a veces puede ser molesto. En el tiempo de lectura o dicción, cuando hay un guión, puede ser rápido o lento. Rápido es más por reportajes y lento, por ejemplo, una radionovela. En su ritmo son constantes, tal vez divertidos o aburridos, entretenidos, y una dinámica llamada PPP, FF, MF y 1MP. Así se le conoce este lenguaje de la palabra en la radio, que es la emisión del sonido humano simple, con su intensidad, potencia, duración, el timbre que es lo más importante. La palabra tiene parámetros, es la dicción de las palabras, cómo están articuladas, la pronunciación de todos los sonidos. La imposición es la capacidad de proyectar la voz, sacarla del interior para magnificarla mediante un proceso de proyección. Una pronunciación con sus 4 características dialécticas y personales. Eso varía, depende del locutor. Los parámetros para analizar la palabra son los siguientes: entonación, velocidad y actitud. La entonación es la forma de interpretar una frase. La velocidad, comprender el mensaje y leerlo. Eso podría ser un problema, pero la velocidad es importantísima y la actitud, ya sea de formal o informal. La actitud tiene que ser el contexto. ¿Qué actitud tomamos para reportajes, para secciones deportivas, el cine, el arte? La palabra es importantísima. Después de la palabra vamos a pasarnos a la música, un factor del lenguaje radiofónico importante para la radio. ¿Qué es la música? La música en la radio es la composición artística de la naturaleza, la voz humana, los instrumentos y equipos electrónicos, como las grabadoras digitales, las computadoras, los software. Esta composición busca expresar y producir diversas sensaciones a través de sus emociones y pensamientos e ideologías. La música también tiene funciones. Su función es describir.
describe el ambiente o representa un lugar, una acción o un personaje. La música es importante en la radio, ya que se piensa con la música, nos está viendo. Podemos imaginarnos y la música, factor importante. A través de estas características se identifica el producto, que es lo que estamos hablando, y recuerda todo lo que escuchó. El recordar es la música. Tal vez en la radio podemos grabar lo que estamos escuchando, pero podemos recordarlo a través de la música. Sus funciones: la primera, la función rítmica, que se refiere cuando la música crea o complementa el ritmo de la acción a través de su ritmo. La gramatical hace las veces del signo de puntuación para marcar un cambio de escena o párrafo. Estas funciones también se expresan como la función expresiva, que comenta lo escuchado y suscita un clima emocional. ¿A qué se debe suscita? Es que lo que estábamos diciendo, que la música puede generar algo de emociones a través, volviendo a la arte, radionovelas, los deportes. Dependiendo cada fan, cada sector de público tendrá su estación favorita. La música es importante. Imagínense, sin música no hay nada, sin efectos sonoros nada, que es lo que más adelante se va a ver. Siguiendo con la música, una función que, lo que decíamos, es la descriptiva, dibuja paisajes, brinda información de la época, y la escenografía. También volvemos a lo mismo en reportajes y en radionovelas, súper usados. Ahora sí, lo que decíamos, los efectos. Las características. Las características de los efectos son los sonidos naturales, artificiales y digitales. Decíamos que se produce por computadoras, a través del ambiente, o artificiales que son creados. Pues bien, describir el ambiente, adornar y enriquecer el mensaje que se da en la radio. Armand Bradley define los efectos sonoros de la siguiente forma. Armand dice que son un conjunto de formas sonoras representadas por sonidos o estructuras musicales de fuentes sonoras que restituyen la realidad objetiva y subjetiva, construyendo una imagen. No sé si se acuerdan, compañeros, en lingüística, cuando nos imaginamos silla, pues cada quien iba a representar la silla diferente. Aquí lo mismo, los efectos sonoros, el significado y el significante que le va a dar cada persona que esté escuchando. Los efectos importantísimos. En esta diapositiva dice que cada efecto sonoro tiene una función diferente. A través de esos efectos le dan la vida a la acción para llevarlo al problema de la acción. Sus funciones, decíamos, ambientar, describir, brindar congruencia de los efectos descriptivos y localizarlos en el espacio. A la vez representa una realidad, nos transmite un estado de ánimo, un movimiento afectivo. Se trata de un sonido que acentúe el valor simbólico. Las cualidades se expresan de un sonido acentuado el valor simbólico del lenguaje radiofónico. Sus tonos pueden ser agudos, por lo general el tono es agudo, la intensidad se usa la fuerza mayor, y el timbre nos ayuda a distinguir el sonido. El timbre, importantísimo. Las cualidades muchas veces se basan en el tiempo, con la velocidad, el ritmo del cual se está dando el efecto, rápido, lento, entre otras cosas, el ataque, de cómo comienza el sonido, un viento, la violencia, algo aburrido. El trabajo que hicimos anteriormente en esta materia, los efectos sonoros le dieron gran ataque al reportaje que se le hizo de las naves alienígenas. Los efectos sonoros fue algo importantísimo. A través de estas cualidades se explican, como el decaimiento, a través de la duda, de la suavidad, qué está pasando. Increíble
cómo los efectos sonoros te pueden generar algo, las emociones, un pánico. Pero hablamos de efectos, pero el silencio es algo importante en el lenguaje radiofónico. ¿Por qué el silencio? El silencio se dice que normalmente con una intención psicológica. El silencio puede impactar de una manera objetiva. Por bien, su objetivo es la ausencia de la música y del ruido. El silencio subjetivo es el silencio utilizado con ambiental. ¿Cómo está eso? Si lo ambiental era de los efectos. Pues bien, vamos a ver las clasificaciones. El silencio narrativo cuenta las acciones en el tiempo. El silencio descriptivo muestra el aspecto de seres y cosas. El silencio rítmico apoya el ritmo de la acción. El silencio como recurso expresivo puede aportar, dramatizar a través de las pausas y errores. El silencio reflexivo para ayudar a valorar el mensaje. En conclusiones, el silencio, compañeros, es una forma no sonora. Delimita núcleos narrativos y el silencio puede impactar. Como psicolingüístico, hablamos un poco de lingüística ahorita, ahora hay que aplicarlo al silencio, que dice que este silencio mental desarrolla el desarrollo de la materia lingüística que expresamos con la palabra. ¿Cómo está eso? A través de las vacilaciones, pausas para respirar, reelaborar un concepto, búsqueda de la memoria, entre otras cosas. Por ejemplo, un locutor que no se acuerde, que esté tartamudeando, puede ser una estrategia a través de lo que están aplicando con la psicología. Ojo, ojo, radioescuchas. Por último, en el silencio tenemos el interactivo, que son las pausas en el diálogo o debate a través de las relaciones afectivas. ¿Cómo está eso? Pues bien, los silencios interactivos tienen lugar distintos, su afectividad, su conocimiento, la opinión. ¡Wow! El silencio interactivo aumenta la duración y frecuencia a medida que disminuye la distancia física y psicológica entre dos personas. Y entre la radio el silencio puede generar muchas cosas. El silencio sumamente impactante. Me acuerdo que el silencio en los playoffs, cuando se está narrando, por ejemplo, Armando Valdenebro y Poli Figueroa muestran un silencio de nervios, una novena entrada con 2 outs, a una carrera de diferencia. Es un silencio increíble, interactuado entre la audiencia, que es lo que decíamos, el emisor y el receptor, a través de los locutores. El silencio, importante en la radio. A través de los elementos que hemos estado hablando, hay planos sonoros. Sus características de los planos determina la situación, ya sea temporal, física o de intención de los distintos sonidos. Tipos de planos. El plano espacial de narración. Son situaciones donde el lugar se produce la acción y los cambios que la afectan. La de presencia es la de relación cercanía o lejanía respecto al plano principal. A través de los temporales se da la situación del tiempo con la acción, pasado, presente o futuro, dependiendo la nota. Checar bien el tiempo. Pues bien, el último, el plano de intención, marca con qué sueño o fantasía. ¿Cómo está eso? A través del plano se puede dar una complejidad marcando la introspección. En lo que decíamos, primero, segundo, tercer plano, aquí está como conclusión, el primer plano es el elemento con mayor ganancia. Segundo plano, la composición acústica, y el tercer plano es situar la acción. Estos casos a través de los 4 elementos. Investigando con el autor que decíamos al principio, aquí está un resumen, se los dejo en pantalla, que es el sistema semiótico, decíamos como concepto. A través del lenguaje radiofónico se producen palabras, músicas, efectos sonoros,
silencio, la tecnología, a través de estos cuatro, cómo ha ido evolucionando. Hemos hablado de la historia de la radio también y cómo el oyente percibe estos factores del lenguaje a través de recursos técnicos, expresivos o efectos o reproducción sonora. El lenguaje puede cambiar dependiendo del estudio de arte. Esto lo habíamos dicho al principio. A través del cine, a través de la pintura, de la literatura, de la danza, de la música, y ponía un ejemplo de los deportes. La voz cambia, tenemos diferentes tipos de voz. Hoy estoy usando una institucional, pero existen muchos, decíamos la expresiva. Entre estos tipos de voces, van a ir cambiando dependiendo estas acciones, cómo se efectúa una voz en el cine, cómo hacen los efectos sonoros en el cine, cómo hacen los efectos sonoros cuando se está hablando de literatura en radio, la danza, que el efecto, por ejemplo, la danza del venado aquí en Sinaloa es importantísima, cómo se produce a través de reportajes y cómo la música va con ellos. Como conclusiones, compañeros, podemos decir que estos efectos le pueden dar una tranquilidad al que está escuchando esto. Con estos cuatro elementos, si tienen esos cuatro, pueden cumplir con un excelente lenguaje radiofónico. No olvidarlos. Y me regreso a la diapositiva. A la diapositiva que dice que es mantener vivo el recuerdo. Muy bien, mantener vivo el recuerdo, importantísimo. Con esto se concluye esta exposición como un ejemplo de la radio en educación que se está haciendo hoy en tiempo de crisis, la educación a distancia, una exposición a través del laboratorio de radio. Muchas gracias, compañeros.